La marca del escorpión de Nancy Farmer. Capítulo 2. La casita del campo de Amápolas. Theo se plantó frente a la puerta y abrió los brazos para impedir que Celia se fuera. El salón pequeño y atestado todavía conservaba el azul de las primeras luces de la mañana. El sol no había aparecido todavía detrás de las montañas que perfilaban el lejano horizonte. ¿Con esas me vienes ahora?, dijo la mujer. Ahora ya eres mayor, tienes casi 6 años, ya sabes que tengo que ir a trabajar. Dicho esto, lo levantó del suelo para apartarlo del camino. Quiero ir contigo, suplicó Theo, cogiéndole la falda y aferrándola entre sus manos. Para allá, Celia le quitó con suavidad la ropa de las manos. No puedes ir conmigo, mi vida. Tienes que quedarte escondido en la madriguera como un ratoncito. Allí fuera hay halcones que se comen a los ratoncitos como tú. Yo no soy ningún ratoncito, gritó Theo. Chilló con todas sus fuerzas, de una forma que sabía que era irritante. Valdría la pena, aunque fuera solo por el tiempo que Celia se quedaría en casa mientras durara la reprimenda. No podía soportar que lo dejaran solo en casa un día más. Cállate, dijo Celia, apartándolo de un empujón. ¿Quieres que me quede sorda? No eres más que un mocoso con sesos de mantequilla. Resentido, Theo se dejó caer sobre la gran butaca. Al momento, Celia se arrodilló junto a él y lo abrazó. No llores, mi vida. Eres lo que más quiero en el mundo. Te lo explicaré todo cuando seas mayor. Pero eso no era cierto. Ya había hecho antes esa misma promesa. De pronto, Theo dejó de resistirse. Era demasiado pequeño y débil como para enfrentarse a lo que obligaba a Celia a abandonarlo cada día, fuera lo que fuera. ¿Me traerás un regalo?, dijo, esquivando el beso de ella. Claro que sí, como siempre, exclamó la mujer. Al final, Theo dejó que Celia se fuera, pero seguía estando enfadado. Era un enfado algo extraño, porque también sentía ganas de orar. La casa se quedaba muy vacía cuando no estaba Celia cantando, haciendo ruido con los cacharros de la cocina o hablando de gente a quien él nunca había visto ni vería jamás, incluso cuando ella dormía, y se dormía con facilidad tras muchas horas de trabajo en la casa grande. Parecía llenar las habitaciones con su cálida presencia. Cuando Thea era más pequeño, todo eso no parecía importarle mucho. Jugaba con sus juguetes y veía la televisión. Por la ventana podía ver el campo de amapolas blancas que lo llenaban todo hasta las oscuras montañas. La blancura de las flores le dañaba la vista y sentía alivio cuando dirigía de nuevo la mirada a la suave oscuridad del interior. Recientemente, Theo había empezado a mirar las cosas con mayor atención. El campo de amapolas no estaba totalmente desierto. De vez en cuando veía caballos, los había visto antes en libros, pasando entre las filas de flores blancas. Con toda esa luminosidad no se podía distinguir quién montaba en ellos, pero los jinetes no parecían adultos, sino niños como él. Ese descubrimiento despertó en él un deseo de verlos más de cerca. Theo había visto a niños por la tele y se había dado cuenta de que pocas veces aparecía un niño solo. Todo lo hacían juntos. Construían refugios secretos, jugaban a la pelota o se peleaban. Incluso pelearse era interesante, si eso quería decir que tenías gente a tu alrededor. Theo nunca había visto a nadie excepto a Celia y, una vez al mes, el médico, un hombre muy agrio que no era nada amable con él. Theo dio un suspiro. Si quería hacer cualquier cosa tendría que salir fuera.
pero Celia la repetía una a otra vez que eso era muy peligroso. Además, las puertas y ventanas estaban cerradas con llave. Theo se instaló en una mesita de madera para mirar uno de sus cuentos. Peter Rabbit ponía en la cubierta. Theo sabía leer, aunque no mucho, en inglés y en español. De hecho, él y Celia mezclaban los dos idiomas al hablar, pero daba igual. Se entendían de todos modos. Peter Rabbit era un conejo travieso que se coló en el huerto de Mr. McGregor para comerse sus lechugas. Mr. McGregor quería hacer picadillo con él, pero el conejo, después de muchas aventuras, lograba escapar. Era un cuento muy reconfortante. Theo se levantó y entró en la cocina a curiosear. En ella había un huevo pequeño y un microondas. Una nevera pequeña y un microondas. Del microondas colgaba un cartel que decía «Peligro, danger», y notas adhesivas amarillas que decían «No, no, no, no». Por si las moscas, Celia había atado la puerta del microondas con un cinturón y la había cerrado con un candado. Vivía con el miedo de que Theo encontrase un modo de abrirlo mientras ella estuviera trabajando y se cosiese la cesera, como decía ella. Theo no sabía lo que era la cesera y no quería ni saberlo. Pasó despacito junto a la peligrosa máquina para llegar a la nevera. Ese sí que era su territorio. Celia lo llenaba de cosillas todas las noches. Era cocinera en la casa grande y por eso nunca faltaba comida. Theo encontraba en la nevera sushi, tamales, falafel, tacos, lo que fuera que hubieran comido en la casa grande. Y siempre había cartones de leche y botellas de zumo. Se sirvió un plato de comida y fue a la habitación de Celia. A un lado estaba la cama grande y abombada de Celia, cubierta de cojines tejidos a ganchillo y animales de peluche. En la cabecera había un enorme crucifijo y un dibujo de nuestro Señor Jesucristo, con el Sagrado Corazón atravesado por 5 espadas. A Theo le daba miedo ese dibujo. El crucifijo todavía era peor, porque brillaba en la oscuridad. Theo siempre le daba la espalda para no verlo, pero la habitación de Celia le gustaba de todos modos. Se dejó caer sobre los cojines y hizo como que daba de comer a los animales de peluche. El perro, el osito, el conejo, Rabbit, recordó Theo. Se entretuvo un rato así, pero luego empezó a notar una sensación de vacío en su interior. No eran animales de verdad. Podía hablarles cuanto quisiera, pero no podían comprenderlo. De un modo que no podía expresar con palabras, era como si ni siquiera existieran. Theo los puso de cara a la pared para castigarlos por no ser de verdad y se fue a su propia habitación. Era mucho más pequeña y su cama ocupaba la mitad de la habitación. Las paredes estaban llenas de fotos y dibujos que Celia había arrancado de revistas. Estrellas de cine, animales, bebés. A Theo no le entusiasmaban los bebés, pero a Celia le parecían encantadores. Flores, artículos. Había uno sobre unos acróbatas que mantienen el equilibrio subidos de pie, uno encima de otro. 64, decía el titular. Nuevo récord en la colonia lunar. Theo había leído tantas veces esas palabras que se las sabía de memoria. En otra foto se veía a un hombre que mostraba un pollito metido entre 2 rebanadas de pan. El titular decía, al rico Bocapío. Theo no sabía qué quería decir, Bocapío, pero Celia se reía cada vez que lo veía. Encendió la televisión y se puso a mirar culebrones.
La gente siempre hablaba a gritos en los culebrones. No se entendía nada, pero cuando se entendía, tampoco era interesante. No es de verdad, pensó Theo, con un miedo repentino. Igual que los animales. Podía hablar sin parar, pero la gente no lo oiría. Theo se sintió invadido por una sensación de desconsuelo tan intensa que pensó que se iba a morir. Se abrazó a sí mismo para no ponerse a gritar. Le caían lágrimas por las mejillas y se ahogaba de tanto sollozar. Y entonces, justo entonces, por encima del ruido de la tele y de su propio sollozos, Theo oyó una voz. Era clara y fuerte. Una voz de niño. Y era de verdad. Theo se acercó corriendo a la ventana. Celia siempre le decía que tuviera cuidado cuando mirase por la ventana, pero estaba tan entusiasmado que ni se acordaba. Al principio solo vio lo de siempre, la claridad cegadora de las amapolas. De pronto, una sombra se acercó a la casa. Theo retrocedió tan bruscamente que cayó al suelo. ¿Qué es esta casucha?, dijo el niño desde fuera. La chábola de uno de los trabajadores, se oyó otra voz, más aguda. Yo creía que no dejaban vivir a nadie en los campos de opio. A lo mejor es un almacén. Vamos a ver si se abre la puerta. El pomo de la puerta chirrió. Theo se puso de cuclillas en el suelo, con el corazón desbocado. Un niño acercó la cara a la ventana, llevándose las manos a los lados de los ojos para ver mejor para entrar por entre la penumbra. Theo estaba paralizado. Había deseado compañía, pero todo estaba yendo demasiado rápido. Se sintió como Peter Rabbit en el jardín de Mr. McGregor. «Mira, hay un niño dentro». «¿Qué? Déjame ver». Una cara de niña se pegó al cristal. Tenía el pelo negro y la piel tostada como Celia. «Oye, abre la puerta», dijo la niña. «¿Cómo te llamas?» Pero Theo estaba tan aterrorizado que no podía sacar de la garganta ni una sola palabra. «A lo mejor es idiota», dijo con naturalidad la niña. «Oye, ¿eres idiota?» Theo dijo que no con la cabeza. La niña se puso a reír. «Ya sé quién vive aquí», dijo de pronto el niño. «Conozco a la de la foto que hay en la mesa». Theo sabía que hablaba del retrato que Celia le había regalado por su cumpleaños. «Es la vieja cocinera gorda. ¿Cómo se llama?», dijo el niño. «No vive con los demás criados. Esta debe ser su casa. No sabía que tuviera un hijo». «Ni marido», observó la niña. «Ah, claro. Eso explicaría muchas cosas. ¿La sabrá papá? Se lo preguntaré». «No se lo preguntes», gritó la niña. «La vas a meter en un lío». «Oye, todo esto es de mi familia, y mi padre me dijo que estuviera siempre atento. Tú solo estás de visita». «Me da lo mismo. A mí, mi papá siempre me dice que los criados tienen derecho a la intimidad, y él es el senador de Estados Unidos y su opinión cuenta más». «A tu papá le cuesta menos cambiar de opinión que de calcetines», dijo el niño. Theo no pudo oír qué contestó ella. Los niños se estaban alejando de la casa y solo pudo captar el tono indignado de la voz de la niña. A Theo le temblaba todo el cuerpo, como si hubiese visto a uno de los monstruos que, según Celia, rondaban fuera. El chupacabras, por ejemplo. El chupacabras te chupaba la sangre y te dejaba seco como la piel de un melón. Todo estaba pasando muy rápido, pero a la niña le había caído bien. Theo se sintió abrumado por el miedo y la alegría a partes iguales durante el resto del día. Celia le había advertido que nunca, nunca dejará que lo vieran por la ventana.
Si se acercaba alguien, tenía que esconderse. Pero los niños habían resultado una sorpresa tan fantástica que no pudo evitar ir corriendo a verlos. Eran mayores que él. Theo no sabía cuántos años más tendrían. Eso sí, no eran adultos y no parecían peligrosos. Aún así, Celia se enfadaría mucho si se enteraba. Theo decidió no decírselo. Por la noche, Celia le trajo un libro para colorear que los niños de la casa grande habían tirado. Como solo estaba usado la mitad, Theo pasó muy entretenido la media hora que faltaba para la cena pintando con lápices de cera que ella le había traído otras veces. Un aroma a queso y cebollas fritas llegó flotando de la cocina, y Theo adivinó por el olor que estaba preparando comida aslana, lo que convertía la cena en algo especial. Celia solía estar tan cansado al volver a casa que solo calentaba las sobras. Theo pintó de verde un prado entero. La cera casi se había terminado y el niño tenía que cogerla con cuidado para poder utilizarla. El verde le hacía feliz. Ojalá pudiera contemplar un prado así en lugar de las segadoras amapolas blancas. Estaba convencido de que la hierba sería blanda como una cama y olería a lluvia. Muy bonito, chico, dijo Celia, mirándolo desde atrás. A Theo se le rompió en los dedos el último trozo de cera que quedaba. Qué lástima. A ver si puedo encontrar más en la casa grande. Esos niños son tan ricos que si me llevase toda la caja, ni se enterarían. Enterarían. Celia dio un suspiro. Me llevaré solo unos cuantos. Será mejor que esta ratoncita no deje huellas en la mantequilla por si acaso. Para cenar había quesadillas y enchiladas. Theo se quedó muy lleno con la cena. Mamá, dijo sin pensar, dime más cosas de los niños de la casa grande. No me llames mamá, lo cortó Celia. Perdona, dijo Theo. La palabra le había salido sin querer. Celia le había dicho hacía tiempo que ella no era su madre de verdad. Pero los niños de la tele tenían mamás, y Theo se había acostumbrado a pensar en Celia como si lo fuera. Eres lo que más quiero en el mundo, se apresuró a decir la mujer. Nunca lo olvides. Pero solo te tengo prestado, mi vida. A Theo le costaba entender el significado de la palabra prestado. Al parecer, era algo que te daban solo durante un tiempo, o sea que, quien fuera que lo prestó a él, algún día querría recuperarlo. De todos modos, los chicos de la casa grande son unos malcriados. Te lo digo de verdad, continuó Celia. Son vagos como gatos e igual de desconsiderados. Lo dejan todo perdido y luego ordenan a las criadas que lo limpien. Y nunca te dan las gracias. Aunque te pases horas preparando pasteles especiales con rosas, violetas y hojas verdes, no te darán las gracias ni que los maten, los muy egoístas. Se atiborran y luego te dicen que sabe a arena. Celia parecía enfadado, como si le hubiera pasado eso hacía poco. Háblame de Steven y Benito, insistió Theo. Benito es el mayor. Es un auténtico diablo. Tiene 17 años y no hay una sola chica en las plantaciones que esté a salvo de él. Pero eso da igual. Son cosas de mayores muy aburridas. Además, Benito es como su padre, un perro disfrazado de hombre. Este año va a ir a la universidad y todos vamos a alegrarnos mucho de no volver a verlo. ¿Y Steven? Preguntó Theo pacientemente. No es tan malo. Algunas veces pienso que hasta tiene alma. Pasa mucho tiempo con las chicas Mendoza. No son mala gente.
aunque lo que hacen con nuestra gente dejaría pasmado al mismo Dios. Pero, ¿cómo es Stephen? A veces costaba mucho tiempo hacer hablar a Celia de las cosas que Theo quería saber. En este caso, los nombres de los niños que aparecieron al otro lado de la ventana. Tiene 13 años, bastante alto para su edad. Cabello rubio rojizo, ojos azules. Tiene que ser él, pensó Theo. Estos días han venido los Mendoza de visita. Emilia también tiene 13 años y es muy bonita, con pelo negro y ojos castaños. Tiene que ser ella, dedujo Theo. Al menos, ella sí que tiene buenos modales. Su hermana, María, tendrá tu edad y siempre juega con Tom. Bueno, si a eso se le puede llamar jugar. La mayoría de las veces, ella termina llorando hasta descañitarse. ¿Por qué? Dijo Theo, a quien le gustaba que le explicaran las diabluras de Tom. Tom es Benito multiplicado por 10. Es capaz de derretirle el corazón a cualquiera con esos ojos grandes e inocentes. Todos se dejan engatusar, pero yo no. Hoy le dio a María un botellín de limonada. Es la última de que queda, dijo. Está muy fría y la he guardado para ti. ¿Sabes qué había adentro? No, dijo Theo, manejándose de impaciencia. Pipí, ¿qué te parece? Hasta había vuelto a ponerle la chapa. Qué manera de orar. La pobre niña nunca escarmienta. Celia se quedó de pronto sin energía. Dio un gran bostezo y Theo vio cómo de repente la fatiga se le marcaba en la cara. Había estado trabajando desde el alba hasta mucho después de oscurecer y además había preparado la comida en casa. Lo siento, chico. No le pidas agua a un pozo vacío. Theo enjuagó los platos y llenó el lavavajillas mientras Celia se daba una ducha. Salió con su voluminoso albornoz rosa y hizo un gesto de satisfacción al ver la mesa ordenada. Eres un niño bueno, dijo, soñolienta. Levantó al niño del suelo y lo llevó en brazos hasta su habitación. Por muy cansada que estuviera, ya a veces casi se caía el suelo de agotamiento. Nunca pasaba por alto este ritual. Arropó a Theo en la cama y encendió la vela sagrada frente a la estatua de la Virgen de Guadalupe que se trajo de su pueblo, en Aztlán. El mano de la estatua estaba algo agrietado y Celia lo disimulaba con un ramillete de flores artificiales. Las rosas de yeso sobre las que se alzaba la Virgen estaban llenas de polvo y el manto de estrellas estaba salpicado de cera, pero su mirada flotaba sobre la vela con la misma dulzura que muchos años atrás lo hacía en la habitación de Celia. Estoy en la habitación de al lado, mi vida, susurró la mujer, dando a Theo un beso en la frente. Si tienes miedo, llámame. Al poco rato, la casa empezó a estremecerse con los ronquidos de Celia. Para Theo, ese sonido era tan normal como el trueno que a veces resonaba sobre las montañas. No le quitaba el sueño para nada. Stephen y Emilia, susurró, escuchando el sonido de las palabras en su boca. No sabía lo que diría a aquellos extraños niños si volvían a presentarse, pero estaba decidido a hablar con ellos. Practicó varias frases. Me llamo Theo, vivo aquí. ¿Queréis pintar dibujos? No, no podía hablar del libro para colorear o de los lápices de cera porque habían sido robados. ¿Queréis
comer algo, pero también la comida podría ser robada. ¿Queréis jugar conmigo? Mejor. Steven y Emilia propondrían algo y Theo ya habría salido de apuro. ¿Queréis jugar conmigo? ¿Queréis jugar conmigo? Murmuró hasta que los ojos se los cerraron, mientras la dulce cara de la Virgen de Guadalupe palpitaba a la luz de la vela.